C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarle en este martes de C7 Transparencia. Un gusto saludar al consejero Francisco González. Muy buenos días. Buenos días, Mayra. Qué gusto estar otra vez por acá con todos ustedes. Que esta mañana tocaremos un tema interesante que a todos los ciudadanos nos interesa, como es la transparencia y combate a la corrupción. Es correcto. Vamos a hablar, pues, qué es la corrupción, dónde impacta más, cuánto nos cuesta, porque la corrupción finalmente nos cuesta. Y bueno, pues para ello trajimos invitados de lujo que saben al respecto y que además están haciendo algo por combatirla. Así es, esta mañana tenemos invitados y damos la bienvenida a la diputada Celia Fausto Lizaola. Muy buenos días y bienvenida, diputada. Mayra, buen día. Paco, Pablo, un gusto saludarlos y gracias por la invitación. También se encuentra con nosotros Pablo Lemus, analista político. Bienvenido, muy buenos días. Mayra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Paco, gracias por la invitación. Diputada, un gusto nuevamente compartir con usted. No, pues muchas gracias por la atención. El Instituto de Transparencia, preocupado por los efectos que tiene el tema que nosotros evidentemente manejamos, que es la transparencia, y que en los últimos años, en concreto, el asunto de transparentar la acción del gobierno ha generado la expectativa en los ciudadanos, pues, de reducir los niveles de corrupción, de reducir estos actos de corrupción. Sin embargo, no parece estar siendo lo que ocurre. ¿Qué más nos hace falta? Puesto que estamos transitando, al menos con los datos que hay, hasta el 2010 de Transparencia Mexicana, estamos esperando que este año salgan los 2014, pero nos estamos gastando los mexicanos 32 mil millones de pesos en actos de corrupción. Esto es muy grave. ¿Cómo se ve desde el punto de vista del análisis, Pablo, por favor? ¿Qué nos puedes comentar respecto de este tema? Bueno, yo creo que generalmente asociamos el tema de transparencia al tema de honestidad. Y hacemos esta vinculación que muchas veces no es adecuada. Lo que estamos hablando, y yo creo que es un esfuerzo importante que se ha hecho en México, que se ha hecho en Jalisco, el hacer cumplir a todos los entes públicos, a todos los entes que manejen recursos públicos, transparentar el ejercicio de los recursos. Y esto es, digamos, un primer paso, pero no podemos hablar que porque un ente público cumpla con una ley de transparencia, entonces podemos decir que entonces estamos teniendo un ejercicio, digamos, sin corrupción, de honestidad. Yo, desde mi muy particular punto de vista, es que se cumple con una ley de transparencia, pero que debajo de muchas negociaciones existen, bueno, pues lo que el ciudadano común y corriente sigue percibiendo, que es una corrupción galopante en el país, en el estado y en los municipios. Y esto solamente se dará cuando entremos en el paso siguiente, que es la rendición de cuentas. No solamente transparentar en lo que gasté, sino adicionalmente, por ejemplo, decir cuál fue el impacto social de este gasto, hacer una cadena para poder mostrarle a los ciudadanos por completo cómo se dio este proceso y no simple y sencillamente cumplir con un ABC. Hay un término fundamental que debemos de utilizar y es la confianza. Y hoy el ciudadano, la verdad es que no tiene confianza en las autoridades y dicen que la burra no era arisca, sino que la hicieron, Paco. Falta explicar y justificar, que sería rendir cuentas. Falta que al ciudadano se le explique y le justifique. Mayra, disculpa. Sí, diputada, su primer comentario, ¿qué piensa de corrupción? ¿En qué etapa estamos ahorita en Jalisco, en nuestro país? Lo enlazo un tanto cuanto, Mayra, con el tema de la transparencia. En el programa anterior en el que me hicieron el favor de invitarme, yo hablaba de 3 elementos en un sistema democrático, que es el acceso a la transparencia, a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, y por supuesto la cultura de la legalidad. Sin estos 3 elementos que constituyen el sistema democrático, por supuesto que hay carencia o ausencia de gobernanza, porque la gobernanza está estrechamente vinculada de manera proporcional con la rendición de cuentas. Nosotros hemos definido recientemente, a partir de la presentación de 2 iniciativas de combate a la corrupción, que justamente la corrupción es una metástasis de un cuerpo social falto de defensas, es decir,
carencia de valores, de principios éticos y morales, lo que va paulatinamente carcomiendo, devorando el tejido social. Hoy por hoy tenemos una descomposición del tejido social tan fuerte que ciertamente la transparencia no solo se tiene que focalizar a decir qué estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo, pero también cómo estamos ejerciendo los recursos públicos, hacia dónde se direccionan, si efectivamente los POAS están soportados, que son los programas anuales operativos, si efectivamente no está habiendo desvío de ese recurso y si efectivamente tenemos servidores públicos probos, honestos, responsables. Porque hoy por hoy, lamentablemente, en este carcomimiento esta devoración del tejido social, pues se está haciendo lamentablemente que el servidor público que llega al gobierno sienta que ahí se le va la vida, o que ahí tiene que hacer su agosto, y eso es totalmente incorrecto. Por eso nosotros presentamos 2 iniciativas el año pasado, en junio, por cierto, una para crear la ley de combate a la corrupción en el estado de Jalisco y sus municipios, y la otra que es complementaria para crear la Fiscalía Anticorrupción, como órgano, como instancia de combate, y no solo de combate, ya quizás en otros fragmentos hablaremos concretamente del contenido, sino de fomentar una cultura de la prevención, es decir, para inhibir, para prevenir, para combatir y para sancionar. No solamente vamos a sancionar lo que existe, lo que se detecte, las presunciones, sino también queremos que haya un fomento a la cultura de la legalidad, de honestidad, de compromiso, de respuesta a los ciudadanos, y que tengamos las mejores mujeres y hombres en el servicio público, porque de que sigue devaluada la cosa pública, sigue devaluada, ¿no? Ahorita, como está la ley, ¿qué tantos vacíos se le deja para que el servidor público, para que el funcionario se maneje de tal o cual manera y pueda cometer actos de corrupción? Tenemos varios ordenamientos, hay que decirlo, y es parte de lo que nos han preguntado algunos estudiosos en la materia o en las presentaciones que hemos hecho, por ejemplo, en el CESJAL, en colegios de profesionistas, en colegios de abogados y asociaciones, con estudiantes, con académicos, que si no basta con el marco normativo que ya existe, que es Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, Código Penal del Estado de Jalisco, Ley de Responsabilidades. Y nosotros decimos que no, no basta. Necesitamos crear un marco normativo especial focalizado al combate de este cáncer. Ya lo decía ahorita Paco, y es un dato que traemos nosotros en nuestras 2 iniciativas de combate a la corrupción, que no nos lo sacamos de la manga, que no creímos, o sea, está sustentado en Transparencia Mexicana en el 2010. Se destina más de 32,000 millones de pesos a nivel nacional por actos de corrupción, en 200 millones de actos de corrupción, y solamente en la prestación de 25 servicios públicos en el ámbito federal, estatal y municipal. Y solamente, ahí donde aterrizamos esto, en la famosa mordida. Y estos actos requieren de dos, del servidor público y del particular, el que propone y el que da, ¿no? ¿Le parece, diputada, perdón por la interrupción, si comentamos estos datos después de la pausa? Es momento de la pausa, pero lo invito a que se comunique con nosotros al 3030-5307. ¿Usted qué opina de la corrupción y del tema de la transparencia? ¿Qué tanto nos ayuda? La pausa, regresamos. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo la línea telefónica 3030-5307, 3030-5307. Estamos recibiendo sus comentarios. Esta mañana estamos platicando el tema de la transparencia y corrupción, cómo combatir la corrupción, este cáncer que tenemos en esta sociedad. Así es, Mayra. A veces pienso yo que nos
autoflagelamos mucho como mexicanos pensando que somos de los más corruptos. Hay parcialmente la razón, evidentemente, estamos en el 105 de 170 países, de los países más corruptos. Pero bueno, la corrupción finalmente es un fenómeno global, es un fenómeno humano. Lo que sí debe preocuparnos es quizás que dentro del marco del país, pues en Jalisco se gasta el 10% de lo que se gastan en actos de corrupción, y eso pues sí, para el caso de Jalisco es mucho. O sea, de los 32,000 millones de pesos que gastamos al año en corrupción, Jalisco se gasta 3,300 millones. O sea, cada ciudadano, el ama de casa, no sé si tú, Pablo, no sé si tú, Celia, pero muy seguido tenemos que hacer pagos por actos de corrupción, y la mayoría están concentrados en temas de vialidad, que el pago a la gente de tránsito, que el pago para sacarte del corralón, etcétera. Hay ejemplos aún más concretos que quizás Pablo nos pueda ayudar a mencionar, y sobre todo, ¿por qué somos así? Yo creo que, Paco, Mayra, Celia, esta es la gran diferencia entre transparencia y honestidad, o transparencia y corrupción. Y poniendo ejemplos, digamos, muy sencillos, algún ayuntamiento de la zona metropolitana de Guadalajara puede cumplir perfectamente con la ley de transparencia. Puede ser incluso uno de los mejores evaluados a nivel nacional. Sin embargo, la percepción del ciudadano, de la persona que está en la calle, del que tiene su pequeño negocio, es que llega el inspector y le pide dinero. Y entonces viene contrasentido de decir, oye, yo veo que, por ejemplo, el municipio de Guadalajara es uno de los mejores evaluados en transparencia, y el inspector en el Ayuntamiento de Guadalajara no deja de pedirme dinero. Otro ejemplo latente en el estado de Jalisco es, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, que también, de acuerdo a la ley de transparencia, está muy bien evaluado en torno a dar a conocer el ejercicio de sus recursos. Pero cuando entramos a preguntarle a la ciudadanía en general si confía en la Auditoría Superior del Estado, evidentemente hay un rechazo del ciudadano. ¿Por qué? Bueno, porque quien la comanda, es decir, el auditor Alonso Godoy, tiene ganada la desconfianza de la ciudadanía en general por distintos actos de corrupción. Entonces ahí está esta disyuntiva entre transparencia y honestidad. Por eso debemos de separarlo. Pueden ser muy transparentes y pueden ser perfectamente corruptos. Pero ¿dónde también queda la responsabilidad de los ciudadanos, que también pedimos honestidad para por parte de los funcionarios, pero en estos actos decimos sí? Es de ida y vuelta. Y después decimos que sean honestos, pero también cuántas veces a eso iba Mayra, Pablo y Paco. O sea, como en todo, para que haya un acto de corrupción se requiere dos. Yo les pongo ejemplos en los desarrollos inmobiliarios. Ahorita Pablo dio algunos, pero les pongo los desarrollos inmobiliarios. Y recuerdo los escándalos que tuvimos hace 2 administraciones o 3 en Guadalajara. Cambios unilaterales de uso de sueldo, de planes parciales de desarrollo a modo. O sea, el saco, el sastre, o sea, les diseñaba ya ese cambio de uso de sueldo, y obviamente a cambio de. Eso fue muy sonado. En Guadalajara se creó una comisión especial para investigar este asunto. Y hubo particulares, perdón, porque fue producto de reuniones, me decían, a ver, regidora, nosotros tuvimos que ofrecer tanto. No nos balconee, no lo diga, porque fue para lograr esto. Si no lo hacemos, no nos daban esto. A ver, pero es indebido, es incorrecto. Está bien, le generan empleo a la gente, generan vivienda, hacen los edificios, la obra pública, etcétera. Entonces, no es así. Esto que comenta Pablo es muy cierto, porque no es otra cosa más que la consecuencia natural de lo deteriorado de ese tejido social, de la deteriorada confianza al servidor público y la pérdida de credibilidad. Ahora bien, regularmente nos vamos a nivel de ciudadanía a decir el presidente, el gobernador, el secretario, etcétera. Hay estructuras intermedias en los entes públicos. No es nomás el que encabeza. Claro que el responsable directo es el titular. Y por ello tiene que invitar a su equipo de trabajo gente honesta, gente proba, gente responsable, gente que no lleve ya un proyecto de 3 años para enriquecerse en 3 años. Y tienen que investigar, que a quien pongan al frente de esa estructura media, aunque sea personal de base, le digan, investiga, etcétera.
Por eso estamos proponiendo la Fiscalía Anticorrupción, porque va a tener, obviamente, facultades para investigar de oficio, es decir, va a estar interviniendo a tiempo real, va a percibir resultado de esa investigación mediante un dictamen al titular del ente o la dependencia. A ver, director, presidente, gobernador, secretario, poder judicial, aquí te estoy apercibiendo de una serie de medidas porque hay un riesgo latente, aplícalas, toma las medidas, etcétera, etcétera. Entonces, con ello se va a ir fomentando cultura. 2, se va a prevenir, no solamente se va a sancionar. Entonces, yo decía que no es suficiente, Mayra, retomando, porque, a ver, todos los días podemos escuchar y darnos cuenta a través de los medios de comunicación que existen noticias de actos de corrupción, pero no nos damos cuenta que lleguen en esa misma proporción las notificaciones de órdenes de aprehensión. No, ahí hay una gran diferencia, porque la ley tiene vacíos, tiene lagunas, etcétera. De entrada, creo que nada más el Código Penal establece en alguna manera o define los actos de corrupción. La Ley de Servidores Públicos y de Responsabilidades establece faltas administrativas y la Fiscalía va a recomendar con carácter vinculatorio sanciones ya para que el servidor público, que resultado de la investigación se haya acreditado que incurrió en un hecho de corrupción. Se lo remite al MP, pero ya resultado de una investigación, de una propuesta, y es vinculatorio. De carácter administrativa, si la falta fue administrativa. De carácter penal, si la falta tuvo implicaciones penales. Es decir, y en este caso solicitaría, si se trata de un servidor público que tiene fuero, porque no todos, pues entonces de manera directa estará solicitando al Congreso del Estado la declaratoria de juicio penal, es decir, desafuero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el resultado de todo eso, el titular es el que finalmente podrá consentir o no, pero en la vía de los hechos acá, con el ciudadano de a pie, se percibe que es el presidente, el gobernador, el secretario, el que está al frente, el que es el responsable, y es cierto. Entonces, vámonos a inhibir de manera integral. Hay quien me dice, ¿qué pretendes? ¿Erradicarla? Pues está difícil, pero controlarla. Vamos avanzando. Y nosotros en el PRD dijimos, o presentamos estas dos iniciativas, a partir de que la gente nos dice, ¿para qué? No lo van a lograr, está imposible. Nos dicen, eso lo traemos en el ADN, cosa que yo no comparto, porque significaría que nuestros abuelos y nuestros padres también fueron corruptos, y de ninguna manera. Habemos mucha gente decente, y sobre eso estamos. Antes de continuar con la charla, vámonos a una entrevista con Aimé Figueroa. Ella es integrante de la Red por la Rendición de Cuentas. C7 Transparencia. ¿Qué es lo que se recomienda o cuál es la experiencia, digamos, de países que han tratado el tema con éxito? Pues tratar de ver toda la cadena de secuencias que puede haber, donde, en mi opinión, creo que deberíamos de comenzar por los controles internos. Cada institución tiene un contralor interno, ¿verdad? Y tenemos a la Contraloría del Estado de Jalisco. Luego tenemos los controles externos, que es el siguiente paso, las auditorías superiores, la estatal, la federal, para el caso de los recursos federales, y una Contraloría Social. Creo que empezar por el tema del control, y aquí sí tendría que ver un poco con el tema de la información pública, la documentación y los archivos adecuados de la información pública es un buen comienzo para esa primera etapa. Luego se recomienda seleccionar un área estratégica, por ejemplo, las compras, ¿no? Compras y licitaciones de obra pública, que hablamos de muchos millones, ¿no? No esa corrupción pequeñita de mordida, que también puede ser un sector muy interesante de atacar. Entonces, se recomienda atacar un área estratégica, pero en cada uno de sus pasos, para evitar, primero, que en sí mismo el marco legal, donde sí puede haber una indefinición de responsabilidades, te ataje de entrada el ambiente. Después, ver un control posterior, como es el de la auditoría, que verifica si realmente la licitación se hizo. Una participación ciudadana, que es el tercer ojo que puede ver, a través de la Contraloría Social, como esto de los testigos sociales o los comités ciudadanos que van viendo los procesos de compras o de otro tipo,
Y finalmente, pues ahora sí, una transparencia de archivos que nos permitan ver muchos años atrás alguna información y la secuencia hasta que se concluya, siguiendo con el ejemplo de obra pública, ¿no? Entonces, si habláramos de una reforma legal, tendríamos que hablar de una reforma, como está un poco muy trillada la palabra, integral de las leyes. Es decir, desde ver la definición del delito, desde ver cómo se maneja el control interno. Y el otro punto que es crucial, aparte de ver el proceso en sí mismo completo, es la definición de responsabilidades, ¿no? Porque realmente puede haber una responsabilidad objetiva institucional, una responsabilidad subjetiva de un sujeto, del superior que autoriza eso o que está vigilando, del secretario que está al mando, del titular, del poder respectivo. Es decir, hay una cadena muy larga donde tendríamos que ver a todos los implicados y eso está muy bien definido en el país. Siempre que pensamos en responsabilidades, pensamos en la sanción personal de cárcel. No pensamos en las responsabilidades disciplinarias o en las económicas o en resarcir el daño, que el daño no se pueda indemnizar de alguna forma. Entonces, eso no lo tenemos perfectamente legislado, ¿no? El tema de responsabilidades tendría que ser, sí, crucial en este asunto. C7 Transparencia. Es un conflicto inter. Vámonos a la pausa, la línea telefónica 3030-5307. C7 Transparencia.